Por si acaso, se les... Exacto, ahora sí. Bien, buenos días a todos. Tenemos acá el desarrollo de las actividades. Estamos hablando de yesos en aplicación en ciencia de los materiales. Hablando de yesos, ¿por qué? Porque esta es una de las industrias que requiere de cierta especialidad en el trabajo y uso de este material. Habíamos comentado hace un momento atrás que los yesos no solamente se utilizan como moldes, ¿verdad? Para fundición artística, sino también para los moldes, los procedimientos de los diferentes tipos de materiales cerámicos. Y eso es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ok? También el yeso tiene una particularidad que es el tiempo de fraguado, y eso lo vamos a ver ya en el estudio más íntimo de este tipo de material. Entonces, en nuestro medio no existen carreras técnicas que desarrollen el estudio del yeso y sus diferentes aplicaciones. Es más, no existen, o existen muy pocas carreras que hablen del procesamiento y fabricación del yeso, siendo que son los materiales más sencillos, más simples. Acá, por ejemplo, ustedes están viendo la piedra algés, y es la piedra base para fabricar el yeso, la piedra algés. Entonces, vamos a iniciar nosotros este tema conscientes de que si ustedes aprovechan bien el conocimiento en este tema, en esta temática propiamente dicha, no solamente van a aprender la aplicación del yeso, que lo vamos a hacer en taller en casa, sino que también van a aprender a procesar el yeso desde la piedra algés. Es sulfato dihidratado la algés, ¿sí? Y existen yacimientos a lo largo de todo nuestro territorio. Acá en La Paz existen yacimientos de yeso por el lado de Riacha, ese lado hay también yacimientos de caliza, pero este es sulfato de calcio, y por el lado de la zona sur, por Palca, ¿no? Existen grandes yacimientos. Entonces, una característica importante de esta piedra es que no es dura, no es dura, es fácil de procesar. Y bueno, con esa pequeña introducción, vamos a ver entonces el procesamiento de forma rápida. Si hablamos del yeso, esta es la extracción, tenemos acá un pequeño esquemita, tenemos el proceso de extracción, hay un proceso de la trituración hay una molienda, se va a almacenar el yeso, ¿sí? Y ahorita voy a hacer la pregunta primera que se les hace a ustedes, es ¿cuál es la diferencia entre yeso y estuco? Vayan pensando su respuesta, ¿ok? Bien, entonces se almacena el yeso ya empieza acá a, como ya está hidratado, ¿no? Se empieza a procesar en un horno rotatorio el yeso que ha sido extraído para quitarle la cantidad de agua. ¿Qué significa esto? Vamos a empezar con el siguiente conocimiento. Vamos a insertar en principio, a ver, vamos a ver, ok. Vamos a insertar este cuadrito, ya, y en este cuadrito vamos a tratar de entender cómo es que se va procesando el yeso. De inicio dijimos que la piedra madre para la fabricación de yeso es la piedra algés. Piedra algés. Piedra algés. ¿Sí? Esa es la piedra madre. Esa piedra es que se obtiene el yeso. Pero, ¿qué es la piedra algés? A ver, aumentamos un poco el tamaño para que pueda observarse. Y aquí ponemos. La piedra algés no es nada más que sulfato de calcio, el sulfato de calcio y hidratado. Hidratado. Sulfato de calcio dihidratado. Eh, Esa es la forma natural, ¿ya? Con sulfato de calcio dihidratado. Esa es la forma natural. ¿Cuál sería la fórmula química? A ver, vamos a revisar. La fórmula química del sulfato de calcio dihidratado, creo que muchos de ustedes ya los conocen. A ver, vamos a buscar acá. Aquí está, vamos a transformar la función. Aquí está. Muy bien. Esta es la función donde estamos. A ver, estamos un poquito lentos con la red. Ahora sí. Este es el sulfato de calcio dihidratado.
Vamos. Ya, muy bien. Vendría a ser esto. Esta es la ecuación del sulfato de calcio dihidratado. Esta es la formulita, la ecuación química de la piedra algés. Ok. Esta piedra es la que se procesa para la obtención del yeso. Ahora sí le hago la consulta. Estimado Romario, ¿cuál es la diferencia entre yeso y estuco? ¿Habrá alguna diferencia? ¿Qué dices, Romario? ¿Habrá alguna diferencia entre yeso y estuco? Es, aunque están hechos, creo que Inge, del mismo material, creo que en el lugar que se aplica nomás creo que es la diferencia. Ah, interesante. A ver, ¿a qué te refieres con lugar? ¿A qué te refieres con el lugar que se aplica? Eh, no sé, el yeso puede estar para, para exteriores nomás, Inge, para obra bruta, creo. Y el Sí, pero la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre yeso y estuco? ¿Qué podrías decir? calidad, Inge, La calidad. A ver, le pregunté lo mismo al señor Celedonio. Celedonio, ¿cuál será la diferencia entre yeso y estuco? Bueno, creo que sería, creo que el otro tiene más porción de arena, lo que he visto del estuco. ¿Arena? Sí, un porción creo, ¿no? Es que, ¿cómo te puedo explicar? A ver, es una arena muy diferente que se llama cal creo que es, no me recuerdo muy bien. Ya, a ver. Atentos, por favor. La piedra algés es sulfato de calcio dihidratado. Tiene dos agüitas, ¿sí? Esa es, eso es piedra algés. En la parte de procesamiento, una vez que ya es fragmentado, puede ser molido, conviene que sea molido para ingresar ya a la etapa de deshidratación. Hay un proceso de deshidratar. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Sucede lo siguiente, que vamos a poner que el sulfato de calcio, ponemos acá, va a pasar a lo siguiente. Vamos a dar la vueltita y la vamos a poner acá y le ponemos un colorcito que sea rojo. En la etapa del horno, lo que sucede es lo siguiente: el sulfato de calcio va a perder aguas. Entonces, ¿en qué se va a convertir? Va a pasar de sulfato de calcio dihidratado a sulfato de calcio hemihidratado o sulfato de calcio anhidro. ¿Cuál es la idea del proceso? La idea del proceso es eliminar aguas. Esa es la idea. Esto sucede en el proceso de deshidratación. Esto va a pasar en el horno rotatorio. El sulfato, que es piedra algés, que tenía dos aguas dihidratado, va a ser expuesto a un proceso de calor para perder las aguas químicas. Entonces, en el mejor de los casos va a quedar como sulfato de calcio anhidro, sin agua. O puede ser sulfato de calcio hemihidratado. Al decir hemihidratado, estamos diciendo que es la mitad del agua. Puede ser hemihidratado o anhidro, ¿no? Entonces, aquí ponemos esta partecita. Vamos a decir que después de la calcinación, ¿no? Después de la calcinación, se va a obtener sulfato de calcio anhidro, o sea, sin agua, ¿no? Sin agua, agua química, estamos hablando, o sulfato de calcio hemihidratado. Hemihidratado. ¿Qué significa hemihidratado? Media agua. Eso significa hemihidratado. ¿Sí? Que va a tener media agua. Ok, entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta en el procesamiento del sulfato de calcio. Ah, ya.
Entonces, ¿qué es el yeso? El yeso es sulfato de calcio anhidro o sulfato de calcio hemihidratado. Esto es el yeso. ¿Sí? Puede ser sulfato de calcio anhidro, que es este, sin agua, o sulfato de calcio hemihidratado, que puede ser aquí con media agüita. ¿Sí? Obviamente, como estas son aguas químicas, el sulfato de calcio, mientras menos aguas tenga, es un poquito más difícil de obtener. Ahorita vamos a ver las partes del procesamiento. Entonces, sulfato de calcio anhidro o que es sin agua o sulfato de calcio hemihidratado es lo que nosotros conocemos como el yeso. ¿Qué es el estuco? Ah, bueno. El estuco no es nada más que el yeso ya con agua. Cuando ustedes van a comprar a las ferreterías, dicen, vendeme estuco, el nombre correcto sería yeso. Ustedes están comprando yeso. Puede ser de mayor pureza, menor pureza, están comprando yeso. Al momento de ustedes añadirle agua al yeso, entonces el yeso aquí ponemos, ¿no? Entonces, el yeso más agua, lo que nos va a dar es justamente el estuco. Este es un tema bastante interesante. En algunos casos lleva a la confusión. Muchos piensan que el estuco es el yeso. Mentira. El estuco es yeso más agua. Entonces, cuando ustedes vayan a comprar la ferretería, tendrían que pedir yeso. Pero como este tema se ha popularizado mucho, la definición de yeso y demás, entonces muchos consideran que el estuco es yeso y el yeso es estuco. Y no es así. ¿Sí? Una vez que se le quita las aguas a la piedra algés, ¿sí? A la piedra algés, lo que tenemos es un yeso de alta pureza, media pureza, baja pureza. La pureza, ¿cómo la vemos? Por el color. La señora Paula me hizo una consulta y me dijo, vamos a comprar estuco, me decía, ¿no, señora Paula? ¿Iban a comprar estuco? ¿Cuál era la consulta que me hizo cuando realizó la llamada? Sí, dije, y más bien muchas gracias por sacarme de la ignorancia. Le he pedido si íbamos a comprar estuco y eso, y cuando usted me ha dado la explicación, más bien me ha sacado de un gran error, ¿no? Sí, porque hay esa confusión, ¿no? Ahora, en yesos existe una amplia calidad de yesos. Por ejemplo, el yeso más común en nuestro medio es el conocido como bichaya, pero es un yeso de calidad media. ¿Por qué calidad media? La calidad del estuco, aquí lo vamos a poner, esto vamos a subir un poquito. Ok, esto lo subimos un poquito para que se entienda, ¿ya? La calidad del yeso se mide muchas veces, aquí tenemos la calidad, se mide por el color, por el color. Ustedes seguramente en algún momento han trabajado con el estuco bichaya, ¿no? El yeso bichaya. ¿Cuál es la característica de este estuquito? Bueno, es interesante porque cuando este estuco va a secar, tiende a secar un color, no es blanco, un color medio gris, ¿no? Parece sucio en algunos casos. Uno mira la pared de su yesito y parece que está sucio. Entonces tiene que colocar sobre eso o una capita de pintura blanca y sobre eso darle un color, el color que quiera, ¿no? Eso para mantener la calidad del color. Entonces, mientras más oscuro tienda a fraguar el yeso, tiene mayores impurezas. El yeso que más se emplea, efectivamente, para modelería, en nuestro caso, ¿sí? Es el Huancapampa. Huancapampa. Ese es el yesito que se emplea para modelería. Esto es un dato que ustedes tienen que tomar muy en cuenta, ¿sí? El que más se emplea es el Huancapampa. El Bichaya sirve, sí, efectivamente, pero el color va a secar un poquito más oscuro y cuando empieza a trabajar con propiedades ópticas para absorber humedad, en la parte ya como cuando sea molde, va a tener alguna respuesta que no es tan favorable como el Huancapampa, ¿no? Entonces, la calidad del estuco podemos medirla por el color en el momento del fraguado, ¿no? Ok. Entonces, en resumen, esto es, ¿no? ¿De dónde tenemos el yeso? Obtenemos de la piedra algés.
¿Qué es la piedra algés? Sulfato de calcio dihidratado. Esta es la piedra algés, aquí estamos viendo. Esa es la piedra algés. En el procesamiento, ¿qué queremos? Quitarle estas dos aguas, son dos aguas químicas. En el proceso del horno rotatorio, que como vemos acá, ¿no? Les quitamos con horno rotatorio, esto un poquito vamos a ver acá, para que puedan ver ustedes el hornito. Ahora sí. ¿Ya? Este es el horno rotatorio. Ahí es donde se le quitan las aguas químicas y queda, puede ser sulfato de calcio anhidro, o sea, sin agua, o sulfato de calcio hemihidratado, que es con media agüita. ¿Qué estamos obteniendo? Yeso. El yeso más agua es lo que se conoce como el estuco. ¿Y cómo medimos la calidad del yeso? Por el color. Mientras más blanco sea, la calidad de la piedra algés que hemos empleado para la obtención de yeso es mucho mayor. ¿Sí? Un claro ejemplo, el Huancapán. El bichaya que seca, que fragua, un color un poquito más gris, no significa que sea de mala calidad, ¿no? Pero se puede entender que la selección de las piedras algés para la obtención de ese tipo de yeso ha sido permisible con cierto tipo de impurezas, ¿sí? ¿Qué más podemos decir del procesamiento? Una vez que entra el proceso de deshidratación, ya viene la parte de los silos, ¿sí? Y acá, dependiendo mucho del tipo de yeso que vamos a hacer, se le puede poner algún tipo de aditivo, ¿no? Porque existe ahora una amplia variedad de yesos, se le pone un tipo de aditivo, ¿sí? Se almacena, es un proceso de mezcla, efectivamente, se almacena y después se distribuye, ¿no? Pues no es nada difícil. A ver, entonces, para entender un resumen de esa partecita, esto lo vamos a llevar acá, un costadito, lo vamos a poner al frente, esto lo vamos a un lugarcito, y vamos a decir, ¿cuál sería en resumen los pasos para la fabricación de yesos? Estos vendrían a ser los pasitos, ¿no? Sí. En principio, extracción y selección de la materia prima. Pues recuerden, ¿por qué es importante la selección? Porque sin la selección podemos caer en la tentación de poner cualquier piedrita y la calidad del estuco va a disminuir, ¿sí? Mientras que si queremos un estuco de mayor calidad, la piedra tiene que tener menos impurezas. Segundo, proceso de calcinación. En la calcinación, ¿qué hacemos? Eliminamos las aguas químicas del sulfato de calcio de la piedra algés. Tercero, trituración. En el caso acá en el de la imagen que estamos observando, aquí, ¿sí? Aquí está realizando primero la trituración, después la calcinación. ¿Por qué suele suceder eso? Porque es lo mismo que pasa en fundición. Ustedes saben que es más fácil fundir piezas más pequeñitas, ¿no es cierto? En el caso si yo trituro las piedras, o la piedra algés, y la voy a calcinar, no va a ser necesario que esté mucho tiempo en el horno. Sí, va a ser una pasada y ya va a eliminar las aguas químicas. En cambio, si voy a introducir las piedras a sí mismas a un tamaño constante, no trituradas al horno, el tiempo de permanencia en el horno va a ser un poco mayor. Entonces, ¿ya? Si ese fuese el caso, un caso muy extremo, entonces tenemos el tipo, ¿no? Primero calcinamos, después trituramos. Hacemos la molida en decribado, repito, esto conviene hacerlo mucho más antes, y ya podemos prepararnos para la presentación del producto. Si es necesario colocar algunos aditivos, se hace una mezcla y se hacen las pruebas de estudio para la obtención del yeso. Ustedes pueden observar, el procedimiento del yeso no es complicado. Ustedes saben ya del proceso de trituración, saben cómo se puede manejar una chancadora, y lo vamos a ver también más adelante conmigo, ¿sí? Entonces, ¿qué es? Selecciono la materia prima, trituro, ¿no? O lo puedo moler hasta llegar a moler, lo meto al horno y ya está. No es tan complejo. Para un metalurgista no es complejo, que nosotros manejamos hornos, manejamos procesos de fundición, ¿no es cierto? Sabemos calcular temperaturas, etcétera. Entonces, para un metalurgista que conoce bien el estudio de hornos, el procesamiento de yesos no debería ser complejo. ¿Ok? Bien, hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta. ¿Algo? Inge, Todo claro. ¿qué Sí, mezclas escucho. sería, Inge? Aquí en la parte de mezclas, Sí, exacto, sí. ya. En algunos casos, bueno, de inicio, una característica interesante del yeso, y lo vamos a poner acá, ¿sí?
una característica importante e interesante del yeso es que el yeso tiene un tiempo de fraguado bastante rápido, ¿sí? Es decir, aquí ponemos el tiempo de fraguado, vamos a ponerle un colorcito más claro para que pueda verse bien lo que estamos typeando. Lo pondremos en este celestito, ok, y esto lo pondremos de color rojito. Toda la letrita ya. Aquí está, muy bien. El tiempo de fraguado de los yesos es lo más mínimo posible si hablamos de todos los materiales aglutinantes o conglomerantes. Es rápido. Si damos una referencia, va a fraguar en un tiempo de 4 a 6 minutos. A 6 minutos. Aquí estamos introduciendo ya un nuevo término. ¿Cuál es el término que estamos introduciendo? Fraguado. A ver, voy a consultar. ¿Quién sabe qué es fraguado? Seguro que ustedes escuchado el término fraguado. ¿Quién sabe qué es fraguado? Una dama, estimada Mary, ¿tú sabes qué se entiende por fraguado? ¿Qué es fraguado? Ya, Mary está desconectada. Señora Giovanna, ¿usted sabe qué es fraguado? Inge, más o menos, pero sé que no es el término correcto. Es cuando el material se llega a secar, solidificar. Ah, interesante, muy bien. Aquí vamos a poner, pues, ¿qué es fraguado? Está bien, lo que dijo usted está bien, pero vamos a darle una definición correcta, ¿ya? Fraguado es cuando la pasta deja de tener plasticidad, ¿sí? Es la falta de plasticidad de la pasta. Es decir, la masa, cuando vamos a añadir acá, cuando al yeso le añadimos agua, va a generar estuco, ¿no es cierto? Y el estuco es bastante maleable, yo puedo tomarle cualquier forma. Pero esto va a empezar a tomar una forma ya sólida. No podemos decir que es solidificar, porque está pasando de estado sólido a líquido, no es del todo cierto, está fraguando. Entonces, ¿qué está pasando en el fraguado? La plasticidad está cambiando. Entonces aquí pondremos, es el cambio de plasticidad, para que sea más clarito. El cambio de plasticidad de la pasta. ¿Qué va a pasar con la pasta? Deja de fluir, ¿no? Deja de fluir y se hace sólido. Sólido. Eso es fraguar. La pasta va a dejar de fluir y se va a hacer sólido. A ver, todo esto vamos a colocarlo en letras negritas para que se vea mucho mejor. Y vamos a poner esto en color blanquito. Ahora, muy bien. Eso es fraguar. Entonces, ustedes pónganse a pensar en yesito y ustedes lo van a experimentar cuando hagan el trabajo ya en taller en casa. Es el fraguado. Va a cambiar la plasticidad de la pasta, ¿no? La pasta. ¿Qué va a pasar? La pasta que inicialmente fluía bastante va a dejar de fluir y se hace sólido. El cambio de dejar de fluir de la pasta y hacerse sólido se conoce como fraguado. Y esta es una característica muy particular del yeso, porque el tiempo de fraguado, aquí está, el tiempo de fraguado que va a presentar el yeso es relativamente corto, bastante corto. El más corto de todos los materiales aglutinantes, conglomerantes, es de 4 a 6 minutos. Y ese le pertenece al yeso, ¿sí? Un dato muy importante. Por eso el yeso también se emplea en la fabricación del cemento. Es más, es el componente clave en la fabricación del cemento para que el cemento frague. Ah, ya. Entonces la pregunta era, ¿a qué se refiere con mezclado? Resulta que como el tiempo de fraguado del yeso es relativamente corto, esto me puede ganar. Ustedes se van a dar cuenta de eso, ¿no? Cuando hacen el trabajo con yeso, si no hacen el trabajo como tienen que hacer, es decir, con un tiempo propicio, y calculan más la cantidad de yeso que van a preparar, ¿no? La cantidad de estuco que van a preparar, calculan mal, puede que se queden con gran parte de la pasta que ya haya fraguado, es decir, van a echar a perder mucho material. Entonces acá en la etapa de mezclado se hace la adición de algunos aditivos para que este tiempo de 4 a 6 minutos
llegue a ser incluso a 10, 20, quién sabe, hasta 30 minutos de fraguado, ¿no? Le estamos quitando al yeso químicamente la propiedad de fraguar. Y eso se realiza con yesos especiales. ¿Ok? Entonces, acá en la parte de mezclado, esto vamos a hacerle un costadito para que se entienda, para contestar la consulta que nos hacían. En la etapa de mezclado se pueden adicionar una serie de aditivos para modificar el tiempo de fraguado. Porque si nosotros trabajamos con el tiempo de fraguado natural del yeso, este va a fraguar de 4 a 6 minutos y ustedes lo van a comprobar. ¿Sí? A ver, de todos los que están presentes, ¿quiénes tienen ya el yeso adquirido? Ahí voy a preguntar a solamente 4 personas. Señora Ángela, ¿usted ya pudo adquirirlo? Sí, que ya lo tengo. Excelente, muy bien. Hoy mismo vamos a empezar con el trabajito, ¿ya? Señor Celdonio, ¿usted tiene ya yesito? No, todavía Inge estaba buscando. Ya, bueno, de todas formas, contagio, ya están abiertos muchas ferreterías, pueden ir a comprar ahí, no necesitamos que sean 2, 3 bolsas, media faneguita está más que suficiente para lo que vamos a hacer, ¿sí? Perdón que la interrumpa. Yo he comprado estuco, no sé cuál es, no importa la calidad, como lo estaba diciendo, si va a ser medio opaco o más, no importa eso, ¿y qué? Ya, ¿cuál compraste, Romario? Vichaya. Sí, seguramente, mi papá ha comprado, y le había dado una bolsa blanca, que Ok, ya. Ah, ya. Si es el Vichaya, bueno, obviamente ustedes van a ver el cambio. El que deberían haber comprado es el Huancapanfa, pero les va a servir con Vichaya, no pasa nada. Para lo que vamos a trabajar está muy bien. Además que son sus experiencias con yeso y les voy a ayudar a ustedes a entender el comportamiento del yeso y sobre todo a poder trabajarlas correctamente. Entonces no hay problema, ¿ok? A ver, señora Mary, ¿usted tiene yeso? ¿Ya compró yesito? Y en eso estaba, hoy día quería ir a comprar y dije, bueno, ahorita en este momento estoy saliendo y quería aprovechar. Ya, a ver, pero bueno, lo más importante tiene que tener el material, ¿no? Con eso vamos a poder trabajar. Ok, excelente entonces. Bien, ¿cuál va a ser la primera tareita que ustedes van a hacer? Escuchen Inge, perdón que lo bien. El moleste primer antes trabajo, de que continúe. ¿Qué es cribado, ¿cuál es Inge? la? No entiendo esa parte. Ah, excelente. El cribado. Cribado, ¿dónde está cribado? Cribado. Entre Ya, molienda y cribado. el cribado no es. Ah, ya. Tiene que ver mucho con la fragmentación. El término cribado también se entiende cuando, y aquí ahora vamos a ver, bueno, vamos a en estos momentos revisar la red, vamos a un momentito para que ustedes entiendan bien. ¿Dónde estamos? Aquí está. Vamos a cortar un momentito y nos vamos a ir a ver la red. ¿Qué quiero que ustedes vean? Ahora sí. Vamos a ir revisando algunos conceptos claves e importantes en el procesamiento. El principio, ustedes saben que es una chancadora. Bien, la chancadora tiene estas características. Observen, por favor. Vamos a ver primero la imagen chancadora. Ok. Quiero mostrarles este. El equipo es este. Esta es la chancadora. Por favor. ¿En qué consiste este equipo? Se va a introducir al interior de las muelas, ¿sí? Aquí vamos a buscar otra imagen de una chancadora. Aquí vemos. ¿Sí? Esto es lo que quiero que observen. Ahora sí, muy bien. Y revisamos lo siguiente. De inicio, los materiales van a ingresar por esta parte, por la parte superior. Entonces, van a ingresar las piedras acá y esto tiene dos muelas. Esta es una muela móvil. Se dice muela porque van a hacer el proceso del moler, ¿no? Bueno, todo de chancar, ¿sí? Y aquí tiene una muela fija. Entonces, ingresa el metal por acá, esto va a ir golpeando. Como este tiene este movimiento, esto va a ser este movimiento, va a ir golpeando la muela móvil contra la muela fija. ¿Cuál es el objetivo? Que los materiales espectros que están ingresando por acá
se vayan fragmentando, ingresan de este tamaño y salen de este tamaño. Entonces, en este proceso de chancado es en donde vamos a tener la fragmentación de los productos. Piedras al GES de unos 45, 40 centímetros de diámetro, vamos a tener piedras de más o menos 1 pulgada y media, etcétera, ¿no? Dependiendo mucho al tipo de chancado y al tipo de cierre de muela que tengamos, ¿sí? Ahora, ¿qué es cribado? Ahora sí, vamos a hacer esta partecita para que se entienda bien. Esto vamos a cerrar. Aquí ponemos cribado de piedras. Ya. El término cribado está relacionado justamente al procesamiento, que tiene que ver con la separación, ¿no? Un trabajo en tamices. Para que se entienda, vamos a ver. Ahora sí, tenemos acá. Muy bien, vamos a limpiar y vamos a tener esto. Cuando hablamos de cribar, a ver, ponemos esto, cerramos. Estamos teniendo este tratamiento. Tenemos aquí 3 diferentes niveles. Este se llama una criba. Aquí va a ingresar, se va a ir separando por tamices. En un solo elemento que tiene diferentes mallas, se va separando. Los de mayor o tamaño más grueso se quedan acá. No sigue pasando fino, fino. Y los que son finos se separan en otro proceso. Eso es cribado. ¿Ya? Por eso dijimos que el cribado tiene que ver mucho con el chancado. En el chancado, fragmentar las piedras, y en el cribado vamos a separar por tamaños. A ver, aquí vamos a ver otro proceso de cribado. Vamos a ir viendo acá para que se entienda. A ver si tenemos suertecita. Ya. No, este no es, este es otro tipo de separar. Aquí, este es, excelente. Este es un modelito de criba. ¿En qué consiste? Volvemos a mencionar una vez más. Acá en esta partecita. Ahora sí. Muy bien. Ya. ¿Dónde estamos? Aquí. Muy bien. En esta partecita, en la parte superior, por aquí van a ingresar los materiales pétreos. Aquí tiene una mallita. Lo más fino ingresa hacia la parte inferior y lo grueso va saliendo por otro lado, ¿no? Eso es cribar, se va separando. ¿Ok? Bien. Hoy en día ya existen incluso cribas móviles, es decir, son camioncitos. Aquí tenemos aquí otro modelo de criba, ¿sí? Y aquí se puede ver los diferentes más o menos tipos de mallas. Este tiene un movimiento en este sentido, y por un movimiento vertical de vibración se van separando las piedras, ¿no? Ese es el objetivo del cribado. Miren aquí modelitos de criba, ¿sí? Y la idea es esa, separar por tamaños. ¿Bien? Ok. ¿Alguna duda, pregunta, consulta antes de seguir avanzando esta partecita? Vamos a compartir la presentación. Está claro entonces, ¿no? Está claro lo que nosotros queremos entender. Gracias. Por procesamiento de... Sí, está muy bien. Bien, entonces, como ya tenemos en cuenta que algunas características, vamos a ver cómo influye la temperatura en estos materiales. Ahora sí. Pongan aquí mucha atención, por favor. Temperatura ordinaria, dice. Piedra de yeso, ya sabemos que será el yeso. O sulfato de calcio dihidratado. Algunos ponen bi. Bueno, puede ser bi o di, ¿no? Lo correcto es dihidratado. Aquí pondremos dihidratado. Esto es la piedra al GES, ¿no? Y aquí vamos a ver, en función a la temperatura que va teniendo el horno, cuál es el comportamiento que va a registrar. Esto vamos un poquito más a hacerlo grandecito y vamos a aumentar el tamaño de las letritas, ¿ya? Un poco más, ok. No, mucho. Vamos a bajarle un poquito el tamaño de letras. Ahora sí, excelente, ya. Temperatura ordinaria del yeso, ya sabemos que la temperatura medio ambiente, es piedra al GES, sulfato de calcio hidratado. Cuando nosotros hacemos el tratamiento de la piedra al GES, puede que esté triturado o no triturado, ¿no? A 107 grados se va a formar el sulfato de calcio hemihidratado. Ojo,
Lo voy a poner con rojito. Este es el sulfato de calcio hemihidratado. Este es. ¿Sí? Lo vamos a llamar así. Eso es hemihidratado. Esto ya tiende a comportarse como yeso. Ha perdido 1,5. Por eso es sulfato de calcio hemihidratado. Era dihidratado, este es algés. Esto es yeso. Ya ha perdido 1,5 agua. Solamente ha quedado media agua, ¿no? A los 170 grados centígrados. Para un metalurgista esto es la temperatura, no pasa nada. Ustedes saben, 170 grados no pasa nada, ¿verdad? Han manejado hornos y saben que esta temperatura no es tan difícil de controlar, ¿verdad? Hay que mantenerla constante, eso es importante, ¿no? Entonces, a esa temperatura ya podemos tener nosotros un yeso de una calidad relativamente media, no baja. Ok, vamos a disminuir el tamaño. ¿Qué pasa cuando la temperatura oscila entre los 107 y 200 grados centígrados? Igual vamos a tener la formación, ¿no?, del hemihidratado, ¿sí? ¿Cuál es la otra consecuencia? Vamos a tener un fraguado mucho más rápido. Ya. Entonces, mientras más temperatura le apliquemos a la piedra algés, vamos a provocar que el yeso tienda a fraguar mucho más rápido, ¿no?, que uno que solamente se ha tratado a 107 grados. Oye, hacer un hornito de 107 grados no es gran cosa, si se dan cuenta. Por eso para ustedes no tendría que ser complicado el poder procesar o el implementar, entre comillas, pequeñas plantas para la obtención de yeso, ¿no? Un hornito de 107 grados no es muy complicado. Ustedes conmigo no han llevado la construcción, la parte de hornos, pero lo podemos revisar también. Y no es tan difícil fabricar hornitos de esta temperatura. Esto parece más que parece un secadero, ¿no? Pero para 200 grados ya tenemos productos con fraguado mucho más rápido, ¿no? Aquí está. Comercial para estuco, dice, ¿no es cierto? Y aquí nos da más o menos una referencia de qué es un estuco. Ya sabemos que el estuco es el yeso que va a reaccionar con agua. Nada más. Ok. Bajamos otra vez el tamaño de letra. Vamos a ponerle esto al tamañito que es, no es 10, es 24. Ok, muy bien. ¿Qué pasa cuando subimos de 200 a 300 grados? ¿No? Obtenemos yeso con ligeros residuos de agua. A ver, ¿por qué agua? Si está más alta la temperatura. El agua química que se está queriendo volatilizar por un proceso de liquefacción va a introducirse nuevamente. Por eso dice con ligero residuo de agua, de fraguado lentísimo y gran resistencia. ¿Qué significa eso? Que la piedra algés, solamente modificándole la cantidad de temperatura, yo puedo obtener yesos con fraguado más rápido o con fraguado más lento. ¿Por qué el fraguado es más lento? Porque va a contener agua. Entonces, el tratamiento aquí es especial. Aquí el yeso tiene que pasar un poco más lento para que pierda agua, pero a la vez se hidrate. En el mismo horno, eso es posible. Bajo ciertas condiciones sí es posible. ¿Sí? Eso pasa de 200 a 300 grados. Un dato importantísimo. Muy bien. ¿Qué más vamos a decir? ¿Qué pasa cuando estamos entre los 300 y 400 grados? Y eso con fraguado aparentemente rápido, pero de muy baja resistencia. Ojo con esta temperatura. Entre 300 a 400 grados, nosotros podemos obtener yesos, ¿sí?, con un comportamiento tal vez muy especial. Si es que yo quiero yesos de baja resistencia, puede ser esto exclusivamente para algún tipo de modelo especial, podría procesarlos a esta temperatura, de 300 a 400, ¿no? El fraguado es relativamente rápido, pero la resistencia es baja en el yeso. Ok, vamos a seguir modificando las temperaturas. Vemos entonces aquí, ¿qué pasa cuando tenemos de 500 a 700 grados? Le estamos aumentando cada vez. A esta temperatura ya no podemos fundir aluminio nosotros, ¿no? Tenemos un yeso anhidro extra cocido. Ahí tenemos ya el yeso anhidro. Ya no tenemos agua, ¿sí? Ya no va a haber agua. El fraguado lentísimo o nulo.
el famoso yeso muerto. Este tipo de yesos tiene aplicaciones muy especiales. ¿En qué caso yo necesitaría que el yeso no fragüe? A esto se emplea sobre todo para algunas aplicaciones en construcción civil, en algunas, ¿no? Pero el yeso muerto tiene aplicaciones muy poco conocidas, ¿no? Muy poco conocidas. Tal vez más aplicaciones químicas, etcétera, pero no tanto del interés en la metalurgia, ¿ok? A esa temperatura. Estamos revisando esto, porque lo que queremos es quitarnos el mito de que mientras más calientito está mejor. No. Según el rango de temperatura existen diferentes tipos de comportamiento. Desde 700 a 1400 ya tenemos formación de yesos con características muy especiales, muy particulares. Empieza a formarse el yeso hidráulico, que es una aplicación en donde el yeso solamente va a fraguar bajo el agua, en presencia del agua. Ya no, el fraguado es aéreo. Al decir fraguado aéreo nos referimos a que el yeso va a fraguar en presencia del aire, que es lo que siempre pasa. Cuando uno hace un revoque en su pared, deja que el aire actúe y el yeso va a fraguar, ¿no? De 700 a 800, el yeso que vamos a tener es un yeso hidráulico. El yeso va a fraguar en el agua, en presencia del agua se hace mucho más duro, ¿ya? De 800 a 1000 tenemos un yeso hidráulico normal o pavimento de yeso, de 1000 a 1400 yeso de con mayor proporción de cal libre y fraguado mucho más rápido. Estos son para aplicaciones en yesos mucho más especiales. En nuestro medio necesitamos ingresar a empresas que se dediquen a fabricar esta variedad de yesos y obviamente proponer aplicaciones. Por eso es importante el estudio de los yesos. Y quién sabe, tal vez alguno de ustedes haciéndose una concesión de cierta cantidad de yeso pueda fabricar esta variedad de yesos. Porque en nuestro medio estamos más enfocados al yeso Bichaya, que tiene una amplia aplicación, que es bastante consumido, pero nos falta entrar a los otros tipos de yesos, ¿no? Y estos se emplean efectivamente para modelería, para trabajos especiales, artísticos, en ingeniería, etcétera, ¿no? Ok. Hasta aquí toda pregunta o comentario. Inge, el yeso se ¿Algo? pasma. Eh, Hola, Inge. el yeso se pasma, preguntaste. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Ah, interesante. Buena pregunta. A ver, aquí vamos a mencionar, vamos a adelantar un poquito. Vamos a poner aquí un cuadrito, le vamos a dar formita a esto. Un fondito que sea esto negrito, ok. El término pasmado, ¿qué es pasmado? A ver, señor Miguel, ¿usted qué entiende por pasmado? ¿Ha escuchado el término pasmado alguna vez? Sí, en la ventonita a mis compañeros del anterior, del primer semestre del año pasado, de este año, les han vendido ventonita Sí. pasmada y era como amarillo y no funcionaba y le hemos dado nuestra ventonita y es parecido casi su, su forma al yeso y en ocasiones sé escuchar que se sabe pasmar el yeso. No sé si es verdad. Si lo Ya. puedes. Primera pregunta para usted, Miguel, me parece interesante lo que he preguntado. ¿Qué es pasmado? ¿Usted qué entiende por pasmado? Su vencimiento, algo así, Inge. O Ya. está en Vale, un vale. mala. Ya, está muy bien. De inicio, el yeso, al igual que los otros materiales aglomerantes como, sobre todo, el cemento de la cal, bueno, sí, no, vamos a ver en casos, hay casos especiales en la cal, tiene una característica, una propiedad que se llama higroscopía. Higroscopía. ¿Qué es la higroscopía? Ahora sí. Es la propiedad de un material, aquí pondremos, ¿ya? Es la propiedad de un material, ¿sí? Para absorber la humedad del ambiente. ¿Qué significa? Existen ciertos materiales que como una propiedad
dentro de sus muchas características, es el de absorber la humedad del ambiente. Un elemento higroscópico que ustedes conozcan es la sal. Si ustedes dejan sal expuesta, van a ver cómo la sal va a empezar a formar cristales o a endurecerse. La sal que estaba así bien molidita, ¿no? Bien sueltita, va a empezar a endurecerse. ¿Qué está pasando? Está absorbiendo la humedad del medio ambiente. Ah, ok. En el caso del yeso y algunos materiales como el cemento, tienen esta propiedad, son higroscópicos, absorben la humedad del ambiente. ¿Qué está pasando? Y nos vamos a ir atrás, un poquito atrás. ¿Recuerda usted esta ecuación que hemos revisado, no, señor Miguel? Esta ecuacióncita. Tenemos sulfato de calcio, de hidratado, hemos procesado en horno y hemos tenido sulfato de calcio hemihidratado o anhidro, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Sí. Hemos quitado el agua química por acción horno. Entonces, naturalmente, el yeso que está sin agua va a querer retornar a su estado natural, de forma natural. Él quiere volver a ser nuevamente piedra algés. Para querer ser piedra algés, va a empezar a tomar agua. ¿De dónde? Del medio ambiente. Ah, ok. Entonces, va a empezar a absorber agua del medio ambiente. Y cuando empieza a absorber agua del medio ambiente, el yeso empieza a reaccionar, empieza a pasmarse. Entonces, el yeso ya no va a fraguar como fraguaría si estuviese libre de humedad. Por eso es importante cuando ustedes compren yeso, tiene que estar alejado de lugares húmedos y es mejor si está encapsulado en bolsas. Porque si está abierto al aire libre, va a empezar a absorber humedad del medio ambiente y va a pasmarse. Entonces, ¿qué es el pasmado? Ah, ya. El pasmado, nosotros vamos a decir que es la reacción, ay, ¿ya? Es la reacción, ¿sí? El yeso al absorber humedad del medio, del ambiente. Entonces, como va a absorber humedad del ambiente, ¿sí? Va a absorber humedad del ambiente el yeso, tiende a pasmarse, y a ciertas partes se van a formar pequeños grumos, y esos grumos ya no van a reaccionar de forma correcta. Esto pasa con cualquier material que ha tenido este procesamiento. ¿Cuál? La calcinación, proceso que ha ingresado en horno para quitarle cierta cantidad de aguas. Cualquier material que ha sido sometido a un proceso de calcinación para quitarle aguas químicas está expuesto a ser pasmado, ¿no? Si hablamos de productos polvos. ¿Qué otro material también puede tener reacción higroscópica? Es la madera. La madera no se va a pasmar, pero por acción de absorber humedad del ambiente ingresa un proceso de pudrición, ¿no? Que es algo muy diferente. Entonces, eso es pasmado. Cuando ustedes digan, para evitar que se pasme entonces un yeso, un lote de yeso o un lote de cemento, lo que tienen que hacer es encapsular en una bolsa para evitar de que la humedad del medio afecte. Porque si va a afectar, va a reaccionar. Si está expuesto al medio ambiente, va a reaccionar. Una vez más les digo, piensen, saque una cucharita de sal así bien finita, colóquenla al medio ambiente, van a ver que después de cierto tiempo va a empezar a hacerse como un grumo, un cristal grueso. ¿Qué está pasando? Está absorbiendo la humedad del ambiente. Ese mismo efecto tiene el yeso, el cemento y otros materiales que han sufrido un proceso de calcinación. Ok. ¿Se entiende, señor Miguel? Sí, que ya, claro. Muy bien, Ya está. listo, entonces ya saben. Ustedes que han comprado yesito, encapsulen su yeso en bolsa, ciérrenlo bien, porque lo van a dejar así, va a empezar a llover, basta que llueva, crece la humedad relativa del ambiente y ya va a empezar a pasmarse. Tengan mucho cuidado con esto. Dije, pero la bolsa igual se ¿Ok? humedece. Bien. Internamente no. Y yo les comento que este es un proyecto que hemos realizado en la Facultad de Ingeniería 2009, justamente fue en esa época. Yo formé parte de este equipo, bueno, de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo? Se encapsuló
de utilizar, el cemento tiene un tiempo de vida útil cuando está en esta situación, ¿no? Tiene un tiempo de vida útil de aproximadamente, ¿cuánto? Vamos a decir, unos 2 o 3 meses, a lo sumo el cemento así expuesto, porque después tiende a pasmarse, va a tener esta reacción hiloscópica. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para tratar de probar que era posible, en el caso este de trabajar con cementos que han sido guardados mucho tiempo? Lo que se hizo fue encapsular, pero tiene que ser un cierre lo más hermético posible. Hay que cerrar la bolsa con un cierre hermético, y una vez haciendo eso, se ha empleado estas bolsas de yeso, de cemento, se ha utilizado para la fabricación de hormigones, y la respuesta ha sido bastante positiva, no tenía ningún tipo de efecto. Entonces, es posible mejorar el rendimiento del cemento en tiempo de vida útil, se puede mejorar, siempre y cuando, y eso que quede claro, siempre y cuando este esté correctamente encapsulado, es decir, que esté libre de humedad, para evitar el pasmado. No les pido que me crean, hagan la prueba. Hagan la prueba. Tengan ustedes 2 bolsitas, ya tienen yesito, una déjenle bien encapsuladita, si es bien, incluso con Yurex, si es bien, tápenlo bien con bolsita para evitar que ingrese la humedad, y otro déjenlo así nomás, van a ver cuál de los dos va a soportar más, ¿ok? Listo. Pregunta más. Muy bien. Pasamos entonces a la siguiente diapositiva, ya para ingresar a esta parte. Usos en modelería. Ok. Aquí vamos a ver el uso de modelería, que es uno de los usos más comunes y frecuentes. Ya. Y quiero que nos enfoquemos en este primer trabajito, en este primer molde al cual le vamos a dar una ampliación, ¿sí? Esta primera pieza. Nos enfocamos en esta, aquí vamos a ampliar, muy bien. Y esta vendría a ser un molde común para la fabricación de productos cerámicos. Aquí de forma, vamos a decir, intencional, se quiere aprovechar la capacidad higroscópica del yeso incluso una vez después de haber fraguado. ¿Qué quiere decir? El yeso, después de haber fraguado, ustedes miren sus paredes que están revocadas con yeso y pintadas, siguen absorbiendo humedad. Por eso el revoque de yeso se emplea en revoques interiores y no en exteriores, porque va a absorber siempre humedad. Para revoques exteriores conviene emplear cal o cemento, no yeso, porque externamente hay mucha humedad. En cambio, internamente, la única humedad que existe son los vapores que desprenden los cuerpos, los vapores que se desprenden en el ambiente producto de el cambio de temperatura, etcétera. Son vapores, ¿no es cierto? Entonces es una barrera de vapor que empieza a absorber el yeso, y eso se aprovecha aquí en los moldes, ¿no? En la modelería. Ok. Vamos a ver ahorita las partes del molde y ahí vamos a explicar el trabajo que ustedes van a realizar, ¿no? Bien, entonces, como ustedes pueden ver acá, tenemos una amplia variedad de moldes y lo que se quiere es obtener esto, esta piecita de acá que vamos a también ampliar, ¿sí? Esta pieza, este es el moldecito, y este cuernito que ustedes pueden ver acá, bueno, hay cierta distorsión de la imagen. Este cuernito que ustedes pueden observar está hecho de barbotina. ¿Qué es la barbotina? Arcilla. Arcilla que está bien tratada y es una pieza, ustedes ven, bastante compleja, es en 3D. Se pueden realizar estos productos utilizando moldes en yeso, ¿sí? Se aplican los mismos procesos, los mismos principios del uso de caja superior, inferior, etcétera, que empleamos en fundición, contrasalidas y demás, todo eso se emplea. Pero aquí hay un tema más importante que se emplea, que es el concepto de espesor de pared, que lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Ok? Miren, pero vamos a poner esta imagen para que ustedes vean esta imagen, ¿no? Vean biencito esta piecita, que es una pieza incluso hueca, y se puede obtener por este tipo de procesos. Esto no sería posible si no utilizásemos yeso.
¿sí? Y sí tenemos una amplia variedad de productos. Ok, entonces vamos a trabajar en esta parte nosotros desde hoy en adelante. Cuidados que hay que tener. De inicio, si hablamos de modelería en yesos, ¿sí? Vamos a hablar de que hay que tener cuidado con las contrasalidas, como ya hemos mencionado, ¿no? Aquí tiene que ser fácil de salir, nosotros ya sabemos que es una contrasalida porque ya hemos llevado fundición, ¿no? Espesor de pared y partes. Ahora sí, vamos a explicar un poquito a qué nos referimos con partes y a qué nos referimos con espesor de pared, ¿sí? Vamos a hacer la siguiente simulación. Y aquí vamos a adicionar los siguientes elementos. Vamos a insertar algunas formas para que sea fácil de entender. Y la forma que más nos ayuda es esta. ¿Ok? Esta formita que vamos a poner de un color un poquito más claro. Esta va a ser. Muy bien. Esta es la formita. ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Tener una pieza cualquiera. Vamos primero a hacer la piecita. La pieza va a ser esta. Vamos a poner que este cuernito vamos a intentar simular. Ya, tenemos acá esta piecita. Esta que sea de... esta vamos a copiar. Vamos a girar un poquito. Y vamos a suponer que la pieza que queremos es esta. ¿Sí? Esta pieza. Le vamos a poner esto en un colorcito que sea un poco más clarito. En el celeste. Muy bien. Tenemos esta. Y esta también está en el celestito. Ok. Y ambas piecitas, esta y esta, las vamos a agrupar. ¿Ya? Ok, ahora estamos muy bien, esta y esta. Las agrupamos. Ya, ok. Bien, tenemos entonces en principio esas piecitas. Esta es la pieza que yo quiero hacer. ¿Sí? Quiero hacer esta pieza, pero quiero que esta pieza sea hueca. Esta pieza sea hueca. Oh, sea hueca. Entonces esta pieza va a ser más o menos así. Y va a tener este tipo de espacio. Esto, para entender que sea hueca, vamos a pintarlo de un color amarillo. ¿Sí? Que sea un relleno amarillo. Okay. Es una pieza. Es una pieza con estas características que sea hueca. Pero que necesito. Muy bien. Va a ser huequita. Para esta pieza tengo que tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a fabricar el modelo en yeso. Entonces, vamos a unir esta con esta otra. Vamos a agrupar también para que no se separen. Y ahora sí tengo la piecita. ¿Qué voy a hacer? De inicio, ¿cuántas partes va a tener? Vamos a hacer las partes directamente para que se entienda. Tengo acá una pieza. Esta va a ser un yesito que va a estar acá. Muy bien. Voy a tener otra porción de yeso que va a estar a este lado. ¿Sí? Esta pieza. Un costadito. Y esto acá. Ok, muy bien. Pues necesito dos cuerpos. Un cuerpo que vaya a este lado y el otro cuerpo que vaya hacia el otro lado, ¿no? Aquí tengo un cuerpo, otro cuerpo. ¿Sí? Un cuerpo, otro cuerpo. Es lo mismo que estamos viendo acá, en esta pieza. Aquí tengo un cuerpo, otro cuerpo. Son dos. ¿Sí? Caja superior, caja inferior. Para que se ubiquen ustedes si hablamos o hacemos relación con los términos empleados en fundición. Okay. Tengo entonces un cuerpo, otro cuerpo. Ya. ¿Cuáles son las características del diseño de esto? De inicio, conviene que esta pieza tenga las siguientes partes. Vamos a poner aquí. Y vamos a darle acá esto. Hacemos este espesorcito. Muy bien. Y ojalá. Y tenemos esto más aquí arriba. Es decir, que para generar esta piecita ya, esto vamos a hacer un poquito más pequeñito, solamente para darle, para que sea un poco más práctico. Ok, hasta aquí, y este hasta aquí. ¿Cuántas partes tiene que tener
un molde en yeso, tiene que tener las siguientes partes. Un cuerpo que esté abrazando esta parte, ¿no es cierto? A un costadito, este. Tiene otro cuerpo que está abrazando esta parte. Tiene un cuerpo que está en la parte superior y otro cuerpo que está en la parte inferior. Vamos a mover la pieza. Ok. Es así como tiene que estar hecho el molde. Por 4 partes. 1, 2, 3, 4. Los cuerpos que van a abrazar tienen que tener las siguientes características. Miren, esta es la pieza. Aquí está la piecita. Ok, está bien centrada. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Esta distancia. La distancia. Cuando hablamos nosotros, ahora sí vamos esto a copiarlo. A ver, atrás, vamos a ver nuestra pieza a un costadito. Esta partecita la vamos a volver hueca. Sí, vamos a volver la huequita. Vamos a ponerle todo que sea un... Ahora sí, tenemos... Tengo un relleno, que absolutamente todo tengo un relleno celeste. Ah, ok, listo. Ok, este, muy bien. Este es el cuerpo vacío, esta es la pieza, ¿no? Que está ahí, muy bien. ¿Qué es lo que va a suceder al interior del molde? Ponga mucha atención, por favor. Cuando nosotros vamos a añadir, aquí le pondremos un tubito, que va a ser en este caso el canal, por el cual vamos a alimentar. La barbotina, aquí está, aquí vamos a poner. Ok, listo. Por aquí vamos a alimentar la barbotina. Y vamos a simular también las piezas de barbotina. Aquí está. Esto pequeño va a ser, y lo haremos de un color de la arcilla, que sea de un color rojizo. Ok, muy bien. Nosotros vamos a hacer la colada. Por ahí, internamente vamos a añadir la arcilla. Lo que va a suceder es lo siguiente. Estas piezas se van a ir, como ustedes saben bien, pegando en toda la pared. Pasa lo mismo que con el proceso de solidificación. Va a empezar a solidificar ¿por dónde? Por la pared. El ingeniero, es algo bien sencillo. Va a empezar a tomar un espesor de pared. ¿Qué es el espesor de pared? Mientras más tiempo dejemos, vamos a verlo acá, más tiempo dejemos la arcilla al interior, o la barbotina al interior del molde, ¿qué va a pasar? Es que estas partículas van a perder la humedad porque el yeso va a absorber la humedad. El yeso lo haremos con esto vamos a hacerlo más pequeñita. Ok, y le vamos a cambiar de colorcito o un color, que sea un color, muy bien. ¿Qué está pasando? Por el espesor de pared, por acá, es que va a empezar a producirse la fuga del agua. El yeso va a empezar a absorber la humedad. Por toda la pared va a empezar a absorber humedad. Pero va a absorber humedad de forma homogénea. De forma homogénea va a absorber humedad por toda la pared. Entonces, estas partículas finas de arcilla se van a pegar a la pared. Mientras más tiempo esté la barbotina al interior del molde de yeso, va a formar más espesor de pared. Esto se va a hacer mucho más grueso, ¿no? Y otra capa más gruesa. Pero el espesor de pared va a ser homogéneo, ¿sí? De igual forma va a ser para todo el cuerpo. La pared va a ser, tiene el mismo espesor. ¿Esto qué implica? Implica que el espesor de un cuerpo en cerámica es función directa del tiempo de permanencia de la barbotina al interior del molde de yeso. Qué interesante. ¿Qué más podemos deducir de esto? Como el agua se va a quitar por las paredes, ¿qué va a pasar con la pared? La pared con el tiempo va a tender a humedecerse. Y si la pared es demasiado delgada, si esta pared es muy delgadita, va a perder
rápidamente resistencia mecánica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Garantizar el espesor de la pared. Eso es lo que se debe hacer, garantizar el espesor de la pared. Ah, muy bien. Entonces, si esta es mi pieza, ¿cuánto tiene que ser el espesor de la pared? Ahora aquí. Vamos a contar esa pregunta inmediatamente, pero hasta aquí. ¿Se entiende cómo se forma el espesor de pared, señora Giovanna? ¿Se entiende? Una vez más, por favor, Inge. Ya. ¿Se entiende cómo se forma el espesor de pared? Más o menos, me gustaría que lo vuelva a explicar una vez más. Por favor, ingeniero. Ya, ok, vamos a ver una vez más. Imagínense, vamos a sacar todas estas piecitas, vamos a sacar de acá, ok, ya, muy bien. Todo esto vamos a sacar, bueno, ya. Aquí vamos, ok. Todas estas piecitas que estamos retirando, vamos a suponer que son partículas de ¿qué? Son partículas de arcilla, ¿sí? Estamos suponiendo eso. Estas son partículas de arcilla. Bien, para que se entienda mejor esto que es azulito, vamos a poner el color mucho más claro para que no se confunda. La idea es que simule que es un espacio vacío. Ahora, vacío, ok. Cuando se hace la colada, una vez más, ¿no? Van a ingresar las partículas de arcilla y obviamente lo primero que va a hacer es chocar con todas las paredes, ¿sí, no? Ingresan las partículas de arcilla, va a chocar con la pared. Ingresa la partícula de arcilla, va a chocar con la pared. Y todas se van formando así en línea hasta crear una pequeña paredcita, ¿no? Van a ir ingresando. Esto va a llenarse hasta el tope. Vamos a llenar como en la fundición, hasta el tope llenamos. ¿Y qué hacemos para que la pieza sea hueca? Hay que dejar un tiempo la barbotina o la arcilla líquida al interior del molde y después retiramos la barbotina restante. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa es lo siguiente. Aquí, en esta parte, aquí, ¿no? En esta partecita, las partículas de arcilla se van a pegar a la pared y como el molde es de yeso, el yeso va a empezar a quitar agua, a absorber agua. Entonces, absorbe agua de forma homogénea. Las partículas se van a quedar pegadas a la pared y van a formar otra pared. Una pared de arcilla. Están formando esta paredcita. Vamos a esto tratar también de copiar. Va a formar esta paredcita al interior de toda la superficie. ¿Sí? ¿Dónde más va a formar esto? Va a formar acá, ¿no? Esta paredcita que tenemos acá. 1, 2, 3. ¿Esto dónde se va a formar? A este lado. ¿Sí? Esta otra pared. 1, 2, 3 y demás. ¿Esto dónde va a formar? Va a formar a este otro lado. ¿Verdad? Aquí va a formar. ¿Sí? Entonces, cuando ingresa, igual que en la fundición, va a empezar a depositarse en todo, absolutamente en todas las paredes. ¿Y cómo se forma esta pared cerámica? ¿A cuál nos referimos? A esta, ¿verdad? ¿Cómo obtenemos este huequito? ¿Cómo obtenemos este hueco? Si ustedes se lo ven aquí, este tiene una paredcita que es delgadita. Esto se ha formado porque en este molde hemos introducido barbotinas en el tope y hemos dejado que las partículas sean arrastradas a la pared por la acción higroscópica del yeso. El yeso está absorbiendo la humedad de toda la barbotina y va a empezar a secarse una pared en todo el molde, al interior del molde. Después vamos a retirar la barbotina y va a quedar la pieza hueca. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos esta pieza, está formando, ha ingresado al interior de todo el molde, arcilla ha formado y después esto vamos a retirar la arcilla que está aquí, húmeda todavía la retiramos y va a quedar la pieza hueca. Entonces les decía,
Para que esta pared sea más ancha o más delgada, ¿de qué depende? De cuánto tiempo dejemos al interior del molde la barbotina. Nosotros, para la fabricación de sanitarios, más o menos tiene un espesor de pared de 1 centímetro, ¿sí? Piensen ustedes ahorita en su sanitario, piensen en su lavamanos, piensen en el tanque de su sanitario, ¿sí? Del inodoro, tiene un espesor de más o menos 1 centímetro. En moldes nuevos, ¿cuánto tiempo dejábamos? Dejábamos aproximadamente un tiempo de 45 minutos para que tome 1 centímetro. Después de eso, retirábamos la barbotina líquida, ¿no? La retiramos de acá. Esto se hace por la parte inferior, que es un drenado, aquí. Por aquí abajo drenamos y se va a quedar la superficie así. Así se va a quedar la piecita. Va a quedar la pieza así. ¿Sí? Queda así. Y va a quedar, ¿no? Hueca. Entonces, repito, para dar un espesor de pared de 1 centímetro aproximadamente, en moldes nuevos, aplicábamos 45 minutos. En moldes que ya estaban usados, ¿no? Porque a medida que voy vaciando barbotina en estos moldes, se va humedeciendo más. Obviamente hay que darle más tiempo. En otros moldes que ya tenían más colada, le dábamos, hasta hemos llegado a darle 1 hora y media, 2 horas y cuarto, 2 horas 15 minutos. ¿Sí? Cuando los moldes estaban muy humedecidos. Por eso es importante secar bien los moldes. Mencionamos eso ¿para qué? Para tratar de entender este espesor de pared, pero ahora de yeso. Ya no hablamos del espesor de pared de la cerámica, ahora hablamos del yeso. Como aquí se humedece, tenemos aquí, ¿no? Se va a humedecer todo el molde. Conviene que este molde sea grueso. Pero ¿qué tan grueso tiene que ser? Esa es la pregunta. Ahora, para responder a esa pregunta, hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Entiende cómo se forma el espesor de pared de la cerámica, señora Giovanna? La Sí, y ahora barbotina. sí, gracias. Ya, ok. Bien, entonces, lo que queremos, esta piecita, ¿no ve? Esta pieza queremos. Aquí, ahora si lo ponemos aquí, esta está, y esta. Y vamos a ponerle con un fondo que sea, ahora sí. Esto. Muy bien. Queremos que sea así la pieza, ¿no ve? La pieza sea así. Así hueca queremos que sea. Entonces, para tener una pieza hueca con estas características, así, huequite, con pared definida, ¿cuánto tiempo o cuánto tiene que ser el espesor del molde? Ahora, vamos a retirar todas estas piecitas, ¿sí? Esto es todo lo que son las partecitas de la arcilla, vamos a ir retirando. Y vamos a explicar ahora de las distancias del molde, que es con lo que ustedes tienen que trabajar. Ok, entonces tenemos aquí. Vamos a tirar las pocas arcillas que quedan acá. Muy bien. Retiramos acá y esto más. Uno y uno. Ok, listo. Retiramos acá. Excelente. Esta fiesta más vamos a retirar. ¿Cuánto tiene que ser el espesor de pared? ¿De qué depende? Ah, ya. Todo está en función del ancho. Esta es la pieza, ¿no es cierto? Muy bien, aquí está la piecita. Depende mucho de las dimensiones del molde. Ah, ya. Entonces, si esta pieza, aquí le ponemos un número de una vez. Ya, vamos con el numerito. No, las flechitas dobles. Aquí estamos, flechas dobles. Excelente. Bueno, aquí, de aquí hasta aquí. Y vamos a darle un espesor mucho mayor. ¿Dónde estamos? Un gruesito que tenga un contorno azul. Ok, listo. Muy bien. Si este espesor, el de esa flechita, vamos a suponer que vale 10. ¿Ya? Ok, esto vale 10. Esto vale 10. ¿Cuánto tendrá que valer este espesor? Porque está en función de esto, ¿no? Este espesor, ¿cuánto será?
Ahí. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Hay que tomar en cuenta el lugar más ancho. ¿Cuál es el lugar más ancho de la pieza? Es este. Este es el lugar más ancho, ¿no es cierto? Entonces, si esto es 10, ahora sí, vamos a insertar cuadro de texto. Aquí, muy bien. Tenemos un valor de 10. Lo ponemos con el color rojo. Muy bien. Si esto es 10, el ancho es 10, este tiene que ser 2/3 de 10. Este va a ser 2/3 de 10. O sea, 10 multiplicado por 2/3. Tendría que ser ese el espesor. Idealmente es esto. ¿Ya? Ingeniero, pero va a ser mucho yeso. Sí, puede que sea mucho yeso, pero conviene que sea así. Pero como tiene dos partes, una parte gruesa y una parte delgada, ¿podría variar? Sí. ¿Hasta cuándo puede variar? Allá. Entonces, esto podría ser cuánto. Podría llegar a ser, en el peor de los casos, 1/2 de 10. ¿Sí? Esto es. Si esto vale 10, el espesor ideal sería 2/3 de 10. ¿Cuánto sería 2/3 de 10, señor Miguel? 2/3 de 10, ¿cuánto es, señor Miguel? No, no sé, que un medio sería A la ver, mitad. La mitad de 10 sería 5, un medio, y 2/3 sería un poco más. 2/3, 6 punto, ¿cuánto? Si fuera 9 sería 3, ¿no ve? 2/3 sería 6. Mm, Como es 10, es 6 punto A, ¿no es cierto? Ya, diremos sí, 6.5. sí. Entonces, en el mejor de los casos, si el ancho es 10, aquí tendría que ser 6.5, vamos a decir. Y en el peor de los casos, ¿cuánto tendría que ser? Tendría que ser 5. Y estos tendrían que ser los valores. ¿Ok? Mucho cuidado con esto entonces. Esto va a garantizar que el tiempo de vida útil del molde sea el correcto. Es decir, no se va a deteriorar muy rápido. Vamos a tener, para hacer yo que sé, unas 10 o 15 coladas sin problemas antes de que el molde se humedezca. Porque el molde a lo sumo puede llegar hasta las 15 coladas. Después de 15 coladas, la cantidad de agua que tiene el yeso internamente, el producto de su capacidad higroscópica, ya no absorbe la humedad. Entonces el espesor de pared que va a formar es más débil y la pieza va a salir con defectos. ¿Ok? Este es el criterio. Si esto es 10, en el mejor de los casos 2/3, en el peor de los casos 1/2. Se aplica sobre todas las paredes y este criterio, el de abajo, que es 1/2, es el que puede aplicarse. ¿Dónde? Se puede aplicar en la parte de acá. Para la base y la tapa puede aplicarse este. En el mejor de los casos puede ser 1/2 o también podría ser 1/3 de 10. Aquí está. 10 multiplicado por 1/3. 1/3 de 10, ¿cuánto es, señora Ángela? ¿Cuánto es 1/3 de 10? Ángela, Dije, 3.3, ¿no ven? sí, 3.3. ¿Verdad? Sí. Exacto. Entonces, para la base, podemos aplicar y la tapa este criterio. Aquí vamos a copiar esto mismo. Ponemos aquí así. Ya. Entonces ya estamos viendo cuáles son las partes. Vamos a eliminar todos estos pequeñitos que hemos simulado que eran arcillitas.
¿Sí? A ver, esto más, eliminamos estos que están ahí. Ok. Y vamos a decir lo siguiente. ¿Cuáles serían las partes de un moldecito de yeso? Las partes serían las siguientes. De inicio, tiene el cuerpo. Y pondremos el cuerpo. Ponemos estas letras negras para que se vea muy bien. Todas estas letritas que sean azulitas. Ok, bien. Tenemos el cuerpo. El cuerpo que puede estar compuesto de dos caras, ¿no? ¿Cierto? De dos partes. Sí, estamos hablando de esta, ¿no? Esta es una partecita. Es otra partecita, ¿no? Ahí están las dos partes del cuerpo. Tenemos también que, además del cuerpo, tenemos la base. ¿Cuál es la base? Esta es la base. Vamos a drenar, ¿sí? Y tenemos la tapa. Ok, esas son todas las partes de un molde de yeso. Esas son todas las partes de un moldecito de yeso. Muy bien. Las dimensiones están en función al ancho total de la pieza. En el mejor de los casos, 2/3, que sería 6.5 si fuese 10, o 1/2, que sería 5 si fuese 10. Para la base y la tapa, lo óptimo sería 1/2, que sería 5, o 1/3, 3.3. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo de que tenga estas dimensiones? De garantizar el tiempo de vida útil del molde. ¿Sí? Esos son los objetivos. Ok. Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Está clarito? ¿Alguna duda, señora Maida? Ojo, que estoy haciendo estas reflexiones, ¿no? Porque ustedes van a fabricar este moldecito. Dije, Bueno, vamos a fabricar. Sí, escucho. una preguntita. Mira, ¿por qué tenemos que tener sí o sí 4 piezas? ¿No puede ser solo 2? Ah, interesante. Ya. ¿De qué depende? Bueno, algunos dicen, no, esta pieza, nah, no, no vamos a ponerle esto. No tiene sentido. Ah, ok. Ya. Vamos a justificar el porqué, ¿no? Igual esta pieza. Solamente 2 piezas necesitamos nosotros. Esta y esta. Nada más. Ah, queremos agrupar esto. Ok, esta y esta. Ahora sí. Agrupamos. Ok. No queremos que tenga base y no queremos que tenga tapa. ¿En qué caso podemos trabajar con esta pieza? En caso de que la pieza, ¿sí?, en principio sea de dimensiones muy reducidas, o sea, muy simple de hacer, y segundo, no tenga necesidad de drenado. Ahora, explico qué es el drenado. ¿Sí? Cuando vamos a esta piecita, okay, esto ponemos un ladito, ya sabemos que son los números, dimensiones. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con estas piecitas? Ok, estén todos por favor, ¿sí? ¿Qué pasa cuando trabajamos con estas piezas? ¿Por qué es importante el drenado? ¿Por qué es importante el trabajo de drenado? Ah, ok. Cuando esto ya va a tomar espesor de pared, existen 2 formas de poder evacuar la barbotina que está aquí adentro. Uno que es volteando toda esta pieza, podemos voltear, ¿no ve? Vamos a voltear y va a vaciarse el contenido y lo ponemos ahí. Y lo segundo es que hagamos aquí un orificio por aquí en la parte inferior. Y primero, ¿cuándo nosotros podemos hacer este drenado? Cuando nosotros vamos a voltear la pieza y vamos a drenar así, ¿no? Ahí está, tiene ahí arcilla, vamos a vaciar, volteando la pieza. Cuando la pieza sea relativamente pequeña, entonces ahí el espesor de pared no va a sufrir mucho porque la cantidad de barbotina que va a tener o va a estar es poquísima. Pero imagínense ustedes cuando trabajamos con sanitarios. Ustedes han visto las dimensiones de un sanitario.
Y si ustedes toman en cuenta estas dimensiones, se pueden dar cuenta de el tamaño del molde para fabricar sanitarios. Es bastante grande. Es grande, grande, grande. Entonces, nosotros teníamos sanitarios que eran relativamente pequeños, pero el molde era bastante grande. Y depende mucho también al tipo de sanitario que estamos fabricando, porque tanque alto, tanque bajo, ahí están los modelos rusos, modelos chilenos, etcétera, ¿no? Hay un montón de modelos. Entonces, cada modelo tiene sus propias características. Cuando tenemos piezas grandes, hacer este volteo, el volteo de la pieza, sí será posible, no va a ser posible, porque es pesadísimo. Entonces, ¿qué conviene hacer? Conviene drenar el resto de barbotinas por la parte inferior. Aquí tú le haces un orificio, el molde. Esto está tapadito primero también con arcilla, ¿no? Con una pastita de arcilla. Se hace aquí un proceso de, ellos dicen chuseado, no se ha hecho eso, se abre justamente de acá. Y por aquí va a evacuarse toda la barbotina. ¿Qué es lo beneficio de eso? Que la parte inferior, toda esta partecita del cuerpo, también va a seguir manteniendo el espesor de pared. Y es más, la parte inferior va a tener un espesor de pared relativamente mayor a la parte superior. Y eso es bueno porque le da estabilidad. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería la respuesta a tu pregunta? ¿Por qué no solamente dos modelitos? La respuesta es, depende mucho de la pieza que estés fabricando. Hay piezas que son sencillas y puedes tú voltearla así y retiras toda la barbotina y listo. Pero cuando la pieza es demasiado grande, eso no es posible hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer una parte de drenado por la parte inferior. ¿Ok? ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Gracias, Inge. Está Disculpe, muy bien. ¿Se Inge. entendió, verdad? Sí. Perdón, Inge. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, dime, Miguel. ¿Qué pasaría si el grosor fuera más pequeño? ¿El modelo, el yeso se rompería, Inge, por absorber humedad? Si esto fuese así, dices, ¿no ve? Sí, más pequeño. Ya. Si el espesor de pared es bastante reducido, el tiempo de vida útil del molde es bastante corto. Si este moldecito podría soportar 15 coladas, porque cada colada va a subir humedad, en una colada, cuando tiene poco espesor de pared, esto en la tercera colada ya se va a fragmentar. Ojo, hay que tomar en cuenta que después de utilizar el molde, al hacer la colada, hay que dejarlo secar por lo menos unas 24 horas al aire. Sí, eso es importante tomar en cuenta, ¿no? Entonces, mientras menos espesor, no sé, quiero usar yeso, así voy a hacer el espesor de pared, delgadito va a ser, esto inmediatamente se va a humedecer. Segundo, aquí esto va a permanecer seco, aquí va a estar húmedo, entonces ya puede haber incluso se va a romper por este lado, ¿no? Se va a fracturar por estos lados, porque aquí hay una parte que está muy seca y una parte que está muy húmeda. Entonces, para evitar ese tema es que justamente tratemos de tener estas características en cuanto a dimensiones de la pieza. ¿Entiendes, señor Miguel? Sí, Inge. Ya, ok. ¿Alguna pregunta más? Ojo, estoy tomando este tema porque ustedes van a hacer esto, van a fabricar, bueno, conmigo vamos a fabricar, yo también aquí tengo un taller en casa. La semana que viene esto ya vamos a vaciar, por si acaso, yo voy a explicar aquí, lo voy a hacer yo y les voy a explicar cómo tienen que ser paso a paso la fabricación de los moldes, porque ustedes trabajan esa partecita, y ya entramos a la fabricación de hormigones. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta, consulta más? ¿Todo claro? Aparentemente sí, ¿verdad? Sí, Inge. Listo, ok. Entonces, asumiendo que todo está clarísimo, que no hay dudas y que ustedes pueden fabricar los moldecitos. Vamos a ver en este momento, ¿sí? Un videito. Antes de, a ver, hasta aquí, como no veo que hay consultas, vamos a cortar hasta aquí.